Buenos días, estimados padres, entrenadores y deportistas que formamos parte del Club Deportivo Elegido Futsal. Mi nombre es Guillermo Pérez y soy psicólogo especializado en la rama de la psicología del deporte. Y el motivo de esta primera ponencia, al igual que el resto de presentaciones que seguiremos trabajando semanalmente y donde desarrollaremos conceptos en mayor profundidad, como por ejemplo la formación integral de nuestros jóvenes deportistas y uno de los objetivos principales de este trabajo que vamos a desarrollar. Veremos también conceptos como la motivación, la autoconfianza, la gestión del estrés, naturalmente presente en el entrenamiento y en la competición deportiva, la importancia de regular nuestro nivel de activación para optimizar el rendimiento deportivo y, en definitiva, proporcionar una serie de herramientas que no solo permitan a nuestros jóvenes deportistas crecer deportivamente, sino crecer también personalmente y que sirvan de herramienta y de ayuda a nuestros entrenadores y a nuestros padres, a los que consideramos dos ejes fundamentales en beneficio de la experiencia deportiva de nuestros jóvenes deportistas. Así pues, el club ha tomado la iniciativa de incorporar la psicología del deporte a su metodología de trabajo y esta primera ponencia trata a modo de introducción de dar a conocer los objetivos principales que el club pretende desarrollar y consolidar en el deporte formativo y que a través de la psicología del deporte podemos ayudar, asesorar y a contribuir para conseguir dichos objetivos con la mayor eficacia posible. Veremos también qué rol desempeñamos los psicólogos del deporte, trabajando y asesorando conjuntamente con los entrenadores, con los deportistas y con los padres, atendiendo a las necesidades particulares de cada uno. Y finalmente destacaremos la importancia de realizar un trabajo coordinado y eficaz junto con los entrenadores y con los padres en el deporte formativo, ya que, como bien hemos dicho antes, son dos ejes fundamentales que son un ejemplo en el cual nuestros jóvenes deportistas deben de seguir creciendo, no solo deportivamente, sino personalmente. Así pues, desde la perspectiva del club, debemos de destacar que el valor y la utilidad que le damos al deporte es de enorme trascendencia. Es decir, el deporte es un vehículo de enorme valor que va a aportar numerosos beneficios y una serie de objetivos educativos que nuestros jóvenes pueden verse beneficiados adquiriendo una serie de valores, como por ejemplo el respeto, la perseverancia, la capacidad de trabajar en equipo, es decir, valores que no solo le ayuden a seguir creciendo deportivamente en sus distintas etapas infantiles, sino también que pueda extrapolar y desarrollar en su vida personal y profesional en un futuro. Por ello, desde el club queremos contribuir a la formación integral de nuestros jóvenes deportistas y le damos un valor añadido a la formación de la persona. Por todo ello, también destacamos que el deporte es un vehículo que permite adquirir una serie de hábitos saludables relacionados con la alimentación, con la higiene, con el sueño, y donde a su vez podemos destacar que les proporciona una actividad que les produce satisfacción, que les proporciona ilusión, gratificación, y como bien hemos dicho antes, nosotros, los entrenadores, psicólogos del deporte, los padres, desde la directiva del club, somos responsables y somos ejemplos de contribuir a que estos objetivos, no solo educativos, sino de satisfacción, de ilusión, y estos objetivos deportivos se consigan con la mayor eficacia posible. Así pues, cuando nosotros valoramos a nuestro deportista, no solo en el deporte de élite, sino en el deporte formativo, destacamos que a través del entrenamiento y de la competición desarrollamos una serie de componentes, como son el componente físico, el componente técnico, el componente táctico, y donde se trabaja con una gran eficacia desde los cuerpos técnicos de los equipos base y a través de la metodología del club. Pero debemos de destacar que hay un cuarto componente que habitualmente no solemos darle esa importancia que habitualmente tiene y que puede ser determinante, especialmente, como hemos apreciado muchas veces en el deporte profesional, es determinante en el rendimiento deportivo. Posteriormente, lo veremos a continuación, como el deporte nos brinda la oportunidad de desarrollar ese componente físico, donde nuestros jóvenes pueden desarrollar cualidades como la fuerza, la velocidad,
la resistencia, la coordinación y contribuir a su desarrollo físico adecuado y acorde a su edad, y además proporcionarle una serie de hábitos saludables en cuanto a alimentación, higiene, sueño y, en definitiva, la psicología del deporte también puede contribuir a la adherencia a estos hábitos. Así pues, desde el trabajo de los cuerpos técnicos de los equipos base, en edades infantiles se desarrollan una serie de movimientos y de gestos específicos en cada modalidad deportiva, y en nuestro caso, desde etapas infantiles se desarrollan habilidades, técnicas que sirven para afrontar determinadas situaciones que suceden en el juego, en el entrenamiento y la competición, y que proporcionan un recurso para solucionar dicha situación con la mayor eficacia posible. Pero ligado al componente técnico, destacamos el componente táctico. Destacamos que el componente táctico es el elemento natural de la técnica, porque como bien conocemos, de nada sirve dominar una serie de habilidades si no sabemos en qué momentos precisos debemos de aplicarlos. Esto es lo que comúnmente conocemos como esa capacidad de tomar decisiones y que también suele ser determinante en el rendimiento deportivo. Podemos destacar que la psicología del deporte también puede contribuir y ayudar a que los entrenadores puedan incorporar determinadas estrategias psicológicas a su metodología de trabajo para perfeccionar estos componentes, y que además también se puede trabajar con los propios deportistas para optimizar su rendimiento deportivo. A su vez, como bien hemos mencionado antes, en este eje nos encontraríamos con un 75% de nuestro rendimiento deportivo, y como bien hemos dicho antes, hay un cuarto componente que habitualmente suele ir un poco a la deriva, y no se suele desarrollar con la máxima eficacia posible. Hablamos de ese componente psicológico. Nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, cómo mantener altamente y estable esa motivación básica y cotidiana de nuestros jóvenes deportistas, qué estrategias podemos llevar a cabo, no simplemente para mantener esa motivación, sino también para hacer que la actividad deportiva de nuestros hijos siga siendo gratificante, les proporcione ilusión, les proporcione satisfacción. También desde la labor de los padres, cómo podemos atender a las necesidades de nuestros hijos, apoyarles de la manera más adecuada posible. También nos encontramos con situaciones que los deportistas situaciones que les proporcionan ansiedad y cómo gestionar estas situaciones, cómo los deportistas pueden trabajar habilidades que pueden autoaplicar para gestionar dichas situaciones y optimizar su rendimiento, y cómo a través del trabajo del entrenador también puede ayudar a los deportistas a optimizar su rendimiento empleando la psicología en su metodología de trabajo. También podemos ver numerosas situaciones como, por ejemplo, esa capacidad atencional, que normalmente es decisiva también en el rendimiento deportivo, y que podemos ver ejemplos, como ejemplo en el fútbol sala, un cierre que necesita cortar un balón. Esa capacidad atencional es lo que permite anticiparse ese medio segundo que le permita llegar al balón en lugar de hacer falta. Al igual que podemos destacar en el fútbol, un delantero, donde esa capacidad atencional puede resultar crucial en el rendimiento a la hora de que pueda rematar un balón o no rematarlo. Es decir, ese componente psicológico es determinante en el rendimiento deportivo y habitualmente se descuida, lamentablemente, no solo en el deporte de élite, sino también en el deporte formativo, donde a su vez no solo buscamos el crecimiento deportivo, sino el crecimiento personal de nuestros jóvenes, y que puede contribuir a potenciar el resto de componentes. Así pues, ya no se necesita estar loco ni ser el rarito del grupo para que un deportista pueda beneficiarse de la ayuda del psicólogo del deporte y del trabajo psicológico. Simplemente basta con tener la convicción de querer mejorar, de querer progresar, de querer crecer, para trabajar con el psicólogo del deporte, perfeccionando las necesidades que necesite. Cada vez más son los entrenadores que incorporan la psicología del deporte a su metodología de trabajo, al igual que cada vez son más los padres que se involucran en la actividad deportiva de sus hijos, que quieren aprender y formarse para atender y apoyarles de la manera más eficaz posible, tanto antes como durante y tras la competición deportiva de sus hijos, y donde la psicología del deporte tiene como objetivo principal
preservar la salud de los deportistas, es decir, prevenir determinados trastornos psicopatológicos que pueden aparecer derivados del deporte, ya que, como bien conocemos, el deporte es un ambiente muy estresante que debemos de saber gestionar y canalizar, al igual que debemos de optimizar el funcionamiento mental de nuestros jóvenes deportistas y también que el deporte cumpla con sus objetivos educativos. Por ello, como bien hemos destacado antes, la labor del entrenador, del psicólogo del deportivo y de los padres resulta crucial para que el deporte aporte todos estos objetivos. Así pues, los psicólogos del deporte podemos contribuir asesorando a los entrenadores sobre la conveniencia de poder incorporar determinadas estrategias psicológicas a su metodología de trabajo. Uno de los errores frecuentes que encontramos es que los psicólogos le dicen al entrenador lo que tienen que hacer y en este caso no debe de ser así. El entrenador tiene su autonomía, tiene su responsabilidad, debe de ser libre de tomar sus propias decisiones y el psicólogo simple para asesorarle, para apoyarle y ayudarle respetando su trabajo y también para asesorar y trabajar con los deportistas siempre que lo necesiten, al igual que con los padres. Ello no quiere decir que el psicólogo no es el confidente tampoco del entrenador ni el mensajero de los deportistas. Si se realiza un trabajo conjunto entre ambos, debe de ser siempre con el consentimiento de los deportistas y también con el acuerdo previo, tanto con el entrenador como con los padres, en este caso si trabajamos con el deporte formativo. Así pues, el psicólogo del deporte tiene una labor también crucial a la hora de realizar un trabajo coordinado y eficaz con los padres y con los entrenadores que formamos el deporte formativo. Destacamos esta labor ya que los padres son uno de los ejes fundamentales en el deporte de sus hijos, ya que son un pilar que está ahí para ayudarles, apoyarles y donde habitualmente en el deporte común encontramos algunos déficits como por ejemplo la propia motivación de los padres a menudo excede la propia motivación de los hijos. Ojo también con las expectativas y esa presión añadida que se le añade a nuestros jóvenes deportistas y donde también como los padres a veces necesitan aprender a regular sus propios estados emocionales, canalizando situaciones de estrés, de ansiedad por el resultado de la competición, por la actuación de sus hijos, a la hora de respetar decisiones del entrenador y donde la psicología del deporte puede ayudarles a beneficiar que se cumplan todos los objetivos que previamente hemos mencionado y ayudar a los padres a que actúen de una manera más eficaz en beneficio de sus hijos. Así pues, debemos de destacar también la labor crucial del entrenador como eje fundamental y como ejemplo a la hora de trabajar no solo en el crecimiento deportivo, sino también en el crecimiento personal de sus jóvenes deportistas, donde también en el deporte habitual, base, encontramos como a veces lamentablemente se prioriza los objetivos de resultado en lugar de los objetivos en edades. Destacamos que hay veces que los entrenadores también necesitan aprender a canalizar esos estados emocionales dentro de la competición y también destacamos que la labor de los padres y los entrenadores a veces suele haber un déficit de información en el que es muy importante volver a conectar esos ejes de información. Hay una frase que comúnmente utilizamos los psicólogos del deporte y es que tanto padres como entrenadores están condenados a entenderse entre sí. Es decir, por el bien de los deportistas jóvenes, tanto padres como entrenadores deben tener un flujo de comunicación, realizar un trabajo coordinado entre ambos, ya que no nos podemos olvidar de que los protagonistas de todo esto son nuestros jóvenes deportistas. Y como bien hemos dicho antes, desde la perspectiva del club, desde el trabajo del psicólogo del deporte y desde el rol crucial de los padres y de los entrenadores, debemos de intentar aportar todo nuestro trabajo con la mayor eficacia posible para que el deporte cumpla no solo con sus objetivos deportivos, sino también con sus objetivos educativos.
Espero que esta primera presentación a modo de introducción les haya aportado y pretendemos seguir trabajando semanalmente aspectos más concretos, como hemos mencionado anteriormente, donde hablaremos sobre cómo desarrollaremos esa formación integral de nuestros jóvenes deportistas, la importancia de los valores en el desarrollo formativo y de la persona. Veremos también en mayor profundidad más adelante conceptos como la motivación, etc. Y en definitiva, espero que tanto a corto como a medio plazo podamos seguir trabajando de una manera coordinada y eficaz. Y les mando un cordial saludo y un gran abrazo de mi parte y en parte del Club Deportivo Elegido Futsal.